el trabajo que obra, que opera el Espíritu Santo en la iglesia. Y bueno, no solamente es la obra o el trabajo del Espíritu Santo, sino más bien podemos decir, es la deidad. ¿Por qué? Al hablar de la deidad estamos hablando de la personalidad, de las características, de los atributos de Dios. O sea, Dios se manifiesta a cada uno de nosotros de diferentes formas, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Como Él quiere. Y claro, dentro de los atributos compartibles o transferibles que Dios tiene, también nos transfiere algunas cosas a nosotros para que nosotros podamos mover la misericordia de Dios, podamos mover la bendición del Señor. Y de esta manera no es malo que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos, que nosotros querramos cosas espirituales. Por eso el salmista David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras la gente me dice: ¿dónde está tu Dios? Pues mi Dios está en los cielos, y lo que Él quiso, Él lo ha hecho. Pero primeramente Él dice, ¿verdad?, que tenía que sed, que tenía hambre, que quería, que anhelaba las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Dios nos dice también, ¿verdad?, en su palabra, que nosotros debemos de anhelar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a anhelar? ¿Qué es lo que vamos a desear? Pues lo que conocemos. Porque si hay algo que desconocemos, pues no lo anhelamos, ¿sí? Hay cosas que nos gustan mucho, pero ¿por qué nos gustan? Porque ya las probamos, porque ya las conocimos y sabemos, ¿sí? Conozco una persona que, ¿verdad? Bueno, hay diversidad de deleites culinarios, ¿verdad?, en nuestro país, que quiere decir diferentes comidas riquísimas. El día de ayer venías platicando, ¿verdad?, con el pastor Toñito y el pastor Enrique acerca pues de verdad de las comidas del estado de Michoacán. Decía Toñito: no, hermano, a mí cómo me gusta esto allí, los esquites de Morelia, y las corundas y los gazpachos y todo eso. ¿Pero por qué cree que le gustan al hermano? Porque ya los probó. Pero conozco una persona, yo aquí en el estado de México, y le digo: ¿tienes? No me gusta. ¿Qué hay allá donde eres? No hay esto. No hay. Pues entonces pruébalo. Y si lo vas a probar, ¿qué va a pasar? Corre, dile, hermano Chayo, peligra que te guste. ¿Verdad? Y si nunca lo pruebas, pues no vas a saber. Y ya después que, oiga, está bien rico esto. Tengo una sobrinita, ¿verdad?, de Michoacán, y que pues nunca le gustaban las cebollitas así en los tacos. Y un día, ¿verdad?, llegamos ahí con el hermano Arturo a los tacos, y ven que vendía taquitos con cebollitas. Y le digo: no, denos unas cebollitas. Y dicen: no, tío, a mí no me gustan. ¿Cómo que no le gustan, mija? Que no me gustan. Ay, hija, prueba una, ándale, que va a probar una. No, hombre, se los acabó todas, ¿verdad? Así son las cosas del Señor, que tenemos que probar, que deleitar. Y una vez que probamos, ¿qué pasa, hermano? Queremos más y más y más del Señor. Pues así dice el apóstol Pablo cuando habla a los Corintios en el capítulo número 12. ¿Quiere abrir, por favor? Ya cuando tenga esta porción, póngase en pie conmigo y vamos a leerla de una forma alternada para la gloria del Señor. Repito la cita: primera a los Corintios, capítulo número 12. Ya cuando lo tenga puede ponerse en pie. Y vamos a leer el versículo 1. Primeramente vamos a leer del 1 hasta el 8, todos unidos. Vamos a leer de una forma alternada: yo leo el 1, ustedes el 2, y así sucesivamente. Dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eres gentiles? Perdón, se le toca a ustedes. El 2, amén.
que nadie que hable por Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado el Espíritu para la sabiduría, a otro para la ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De qué forma, hermanos? Como Él quiere. Muy bien, ocúpense así en todo momento y oramos al Padre Celestial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y qué importante es entonces, hermano. Recordemos que hace 8 días veíamos la obra del Espíritu Santo, más bien cómo se mueve el Espíritu Santo, pero la obra es de la realidad. ¿Por qué? Porque si vimos aquí en la palabra del Señor, hermano, los dones son repartimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. Los ministerios son repartimiento ¿de quién? Del Señor, o sea, del Padre. Y aún, hermano, el sello del Espíritu Santo es la obra ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí está claro? A ver, Jesucristo es el que nos pone, hermano, el sello cuando creemos en Él. El Espíritu Santo, hermano, reparte los dones espirituales a cada uno como Él quiere. Los ministerios los reparte el Señor. ¿De qué forma? Como Él quiere también. ¿Sí? Nuestro hermano Miguel nos hablaba de un ministerio muy importante que pocas veces se habla de él, pero que es muy importante. ¿Alguien se acuerda del ministerio que nos habló nuestro hermano Miguel? Ya se les olvidó, hermanos. El ministerio de la reconciliación es un ministerio muy importante, hermano, y que a veces no está en el ministerio quíntuple de Efesios capítulo número 4, versículo 11, pero que es parte del ministerio ¿de quién? De la iglesia, que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, reconciliar a las gentes con Cristo, para que así, ¿verdad?, puedan llegar a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante es, hermano. Bueno, entonces una cosa es la obra, el sello del Espíritu Santo, después vienen los frutos del Espíritu Santo, y eso lo vimos hace 15 días. Y hoy vamos a ver ya lo que son, ya no solamente los frutos, sino son los dones. ¿Dones de qué, hermano? ¿De qué decíamos? ¿De Cristo? Dones del Espíritu Santo. ¿Sí? De los cuales, dice el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque sabía que si había ignorancia acerca de la presencia, de la actualización, de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, no se iban a mover. O incluso algunos habían tenido quizás alguna experiencia en algún mover del don, pero por falta del desconocimiento, por falta de no saber cómo se mueven esos dones, no se movían en la iglesia. O otra, se movían, pero no se les sacaba el provecho, porque dice la Biblia que estos son ¿para qué, hermano? Para provecho, para edificación, para consolación, para exhortación, para enseñanza. ¿De qué, hermano? De la iglesia. Entonces, si no tenemos el conocimiento de los dones del Espíritu Santo, hermano, no vamos a ser edificados, no vamos a ser exhortados, no vamos a ser enseñados.
Entonces Dios nos capacita y nos da las herramientas necesarias para poder ser edificados y bendecidos. Por ello la importancia y la insistencia del apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando eran gentiles, pues tenían razón de no saber, puesto que eran llevados detrás de los ídolos mudos, porque así les habían enseñado vuestros padres, porque eran las costumbres, las tradiciones y todo eso. Pero ahora que han vuelto, que han llegado, que han sido sellados, que han sido traídos forzados por el Espíritu Santo a sus pies, entonces ahora pueden llamarle al Señor con toda la confianza, porque nadie puede llamar al Señor si no es ¿por qué? Por el Espíritu. Ahora, por eso decíamos, tenemos que estar seguros de que todos los que estamos aquí, que hermano, tenemos el Espíritu. ¿Sí? Usted diga: yo tengo el Espíritu. ¿Sí, hermano? Si todos estamos seguros de que tenemos el Espíritu. O alguien dice: ay, no, yo no. Todos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuándo tenemos el Espíritu? Cuando creemos, cuando recibimos a Cristo, cuando nos predicaron la palabra de Dios y dijimos: sí, yo creo y quiero aceptar a Jesucristo. En ese momento recibimos, dice la Biblia, la prenda, recibimos el sello, el reconocimiento de que ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Y lo confirmamos. ¿De qué forma, hermano? Cuando nos bajamos a las aguas del bautismo. Muy bien, entonces ya tenemos el Espíritu Santo y ahora podemos clamar a Cristo, podemos aún dirigirnos a Cristo, hermano, con toda confianza, porque lo hacemos por el Espíritu Santo. Y nadie, antes, hermano, quizás alguien mencionaba, pero no se podía dirigir con confianza. Incluso no sé si ha oído usted algunas personas que dicen: tú que vas al templo, que tienes confianza, pídele a Dios por mí, ora, platica con Dios. Y a veces nosotros nos portamos así medios cerrados. Pues tú también ora, tú también pídele a Dios, también a ti te oye. Tú estás más cerca. Pero si tú estás más cerca, no es que estés más cerca, sino sabe que es que nosotros sí podemos clamar a Cristo. Porque, hermano, porque tenemos ¿qué? Al Espíritu. Tenemos la presencia del Espíritu. Y entonces podemos clamar a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a los dones. ¿Cuántos dones hay del Espíritu? Bueno, en primera, ¿qué es un don? Ayúdenme, por favor. Un regalo, una dádiva. Y estas dádivas, estos regalos, ¿qué pasa, hermano? Tienen un carácter de irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? No hay vuelta para atrás. ¿Qué quiere decir que es irrevocable? De que si yo le digo al hermano Miguel, le quiero regalar esta Biblia, y el hermano Miguel dice: ay, hermano, gracias, pero la abre y dice: y hermano, ¿qué cree? Le falta una hoja. ¿Sabe qué? No la quiero. Es más, está maltratadilla, hermano, no la quiero, tenga. ¿Qué está haciendo? Me está revocando el regalo que yo hice. Pues cuando Dios nos da algo, ¿qué pasa, hermano? No le podemos decir: Señor, ya no quiero esto, tenlo, es tuyo. ¿Sí está claro, hermano? Dice la Biblia que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que no podemos devolverlos. Y no tienen caducidad, como dice mi hermano Rubén, sino estos son permanentes. Estos, hermanos, son actuales. No podemos decir: ay, no, los dones genuinos y poderosos eran en la iglesia primitiva. Hermano, es lo mismo, porque Dios, ¿qué? No cambia, no tiene sombra de variación. Podemos ser las diferentes personas, con diferentes culturas, diferentes maneras de hablar, de vestir, pero ¿sabe qué? Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén, hermanos. Entonces, no diga: ay, qué grande responsabilidad, entonces no quiero nada. No, yo lo quiero. Hermano, no. Vean lo que, bueno, vamos a ver más adelante lo que leímos en 1 Corintios con respecto a estas bendiciones tan grandes de parte del Señor, hermano. Una vez que sabemos que Dios tiene regalos, ¿qué acaso habrá gente que no quiera regalos o no quiera lo que Dios nos quiera dar?
Pues sí los hay, hermano, porque piensan que es mucha responsabilidad y que cómo. Y más, hermano, cuando hablamos de los dones no son principalmente para la edificación personal. Para la edificación personal está un pasito antes de llegar a esto, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto sí es para la edificación personal, y lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Pero los dones del Espíritu Santo, que es lo que sigue enseguida del bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, esos no son para edificación mía, para engrandecimiento mío, para provecho mío, sino son para provecho de todo el cuerpo de Cristo, son para edificación de toda la iglesia, son para beneficio de todos los demás. Y esto constituye, hermano, a veces una carga, una responsabilidad, pero también constituye un privilegio de ser parte de esos canales, de esos conductos que Dios utiliza para bendecir a la iglesia. ¿Sí está claro, hermanos? Bueno, ¿alguna duda aquí? No quiero que se queden con dudas, sino que me digan, hermano, a ver, no entendí aquí, por favor explíqueme. A veces, hermano, son cosas muy sencillas, pero por lo mismo de que no las habíamos escuchado, como que se nos hace complicado. ¿Cómo está esto? Nos paramos, no le hacen, hermano, volvemos a explicar. Y si no, pues no hay alguna cosa que no se entiende, gracias a Dios que hay siervos del Señor, hermanas, siervas del Señor también, que tienen una experiencia muy bonita en lo que es el mover del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y entre todos aprendemos los unos de los otros, ¿verdad que sí, mis hermanos? Bueno, gloria a Dios. Entonces, seguimos. Muy bien, entonces los dones, hermanos, decíamos aquí en 1 Corintios capítulo número 12, que esto dice la Biblia, son dados por la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, pero no para provecho personal, ¿sí? Sino para provecho ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia. En otras palabras, si alguien recibe un regalo, un don del Espíritu Santo, ¿quién se beneficia? Toda la iglesia. Entonces, ¿pero qué pasa a veces? En vez de beneficiarnos, nos entra algo que se llama celos, envidias. Y eso no es de Dios, sino ¿de quién es? Del enemigo. Aleluya, Cristo vive. ¿Y cómo es esto, hermano? A veces, imagínense, está aquí el hermano Enrique y el hermano Miguel, y resulta de que viene Dios y le da un regalo al hermano Miguel. Y el hermano Enrique dice, ¿cómo? ¿Profetizando al hermano Miguel? Si yo soy el pastor adjunto, yo soy el que tengo años aquí en la iglesia, yo conozco a todos los hermanos, esos testimonios desde que conocieron a Cristo. Y el hermano Miguel apenas va para un año de estar aquí en la iglesia. No, Señor, te equivocaste, no puede ser de Dios esto. El Espíritu Santo hace de qué forma? Como Él quiere. Y aquí no es del que tiene más tiempo o del que tiene más conocimiento de la palabra, sino es de quien Dios quiere, hermano. Él sabe cómo hacerlo. Y entonces tenemos que estar contentos, porque si a mi hermano que está a mi lado le está dando el don de profecía, esto me va a beneficiar a mí, me va a traer bendición a mí, que soy iglesia. Entonces debo de alegrarme y de gozarme grandemente por este don. Amén. Muy bien. Entonces, ya entendimos que los dones son irrevocables, los dones son, ¿verdad? No tienen caducidad, los dones son actuales, los dones son regalos que Dios nos da para provecho, para edificación, para exhortación, para enseñanza de la iglesia. A la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer del versículo 8 en adelante, existen 9 dones, que a veces si los leemos así como están, salinizados, ¿sabe qué, hermano? Va a ser difícil aprenderlos. Entonces, ¿hay cuántos? 9 dones del Espíritu Santo. Pero para aprendérnoslos y para que sea bien fácil, hermano, aprendérnoslos, los vamos a dividir en 3 grupos, estos 9 dones, ¿sí?
Los primeros tres grupos les vamos a llamar los dones de... A ver, ¿cuál es el primer don? El versículo 8 dice, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cómo se llama? Palabra de sabiduría. El segundo don es, ¿cómo, hermanos? Y a otro dice, es dado por el Espíritu palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Ahí están ya los dos primeros. Pero para completar el primer grupo de tres, porque deben de ser 3 grupos de 3 cada uno, vamos a encontrar que el tercero no está ya en orden salinizado, sino lo encontramos hasta el versículo número 10, que dice, a otro es dada discreción o discernimiento ¿de qué? De espíritus. Y le ponemos con E minúscula, porque acuérdense que E mayúscula se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo. Espíritus. Aquí son espíritus a veces positivos o a veces espíritus ¿qué? Negativos dentro de la iglesia. A este primer grupo le vamos a poner un nombre, y este nombre de este grupo se va a llamar dones de conocimiento. ¿Por qué dones de conocimiento? Porque por medio de ellos descubrimos, conocemos cosas que no sabíamos, que estaban ocultas, ¿sí? Y que Dios nos va a mostrar cómo hacer o qué hacer, o a descubrir cosas que están ocultas, y que a veces estas son las que estorban en el fluir de la bendición de Dios en medio de la iglesia, o en medio de una familia, o incluso en medio de una persona. A veces que nos preocupamos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Ya les platiqué una vez un hermano que estaba enfermo de su pie, ¿verdad? Y yo fui a visitarla a su casa, él era pastor adjunto también, y le digo, hermano, ¿qué le pasó? Dice, pues no sé, hermano, me enseñó su pie, ¿verdad? Dice, mire cuántos hongos me salieron y me supura pus y agua y sangre, y es un dolor intenso. ¿Por qué será, hermano? ¿Y por qué será? ¿Será por esto? ¿Y será por esto otro? Y un día, ¿verdad?, que traigo a un hermano que tenía palabra de sabiduría, y le digo, hermano, vente, vamos a visitar al hermano. No, pero palabra de ciencia. Yo no le dije nada. Y entonces cuando llegamos, dice, hermano, tú dices, este hongo me saldría por esto, o por esto, o por esto. El Señor dice, por todo lo que has dicho. Empezó a llorar, dice, pero humíllate, arrepiéntete y yo te levanto en este día. Empezó a llorar, hermano, se humilló, y ¿sabe qué? Al otro día andaba caminando y trabajando para la gloria del Señor Jesucristo. Oigan, pero todo porque, hermano, descubrimos lo que había. De hecho, él ya sabía, pero tenía la duda, ¿será por esto? El Señor le dice, es por todo. No hubo don de profecía, sino hubo ¿qué? Palabra de ciencia. Descubrimos cuál era la causa por la cual él estaba pasando esto. Hay un caso muy sonado, ¿verdad?, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y siempre lo hemos mencionado, del rey David. El rey David cometió pecado y dijo, nadie sabe, nadie conoce. Pero viene un profeta y le dice, mira, David, pues vengo a consultarte, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía muchas ovejas, pero un día tuvo una visita y no quiso sacrificar ninguna de ellas. Pero su vecino tenía una corderita, una nada más. Es más, dormía con ella como si fuera su hijita, la cuidaba, comía en su plato. Y este hombre tremendo, dice, no quiso hacer banquete con ninguna, y fue y sacrificó la corderita de aquel vecino. Se levanta David y dice, este hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú. ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque hiciste esto y esto, cometiste ese pecado delante de Dios.
Hermano, pensaba que nadie se dio cuenta. ¿Nadie se había dado cuenta, hermano? Sí, pero nadie se atrevía a decirle. Sin embargo, el siervo de Dios, que aparte de tener el don el ministerio, perdón, porque era un ministerio, el ministerio del profeta, también tenía el don de palabra de ciencia, de descubrir las cosas. Hay quien, hermano, tiene este don y no lo ha utilizado por miedo, por temor a que, ¿y qué tal si me faltan al respeto? Esto es respaldo de parte del Señor, hermano. Si alguien tiene este don y Dios le está declarando en su espíritu algún pecado, alguna falta, algún error de alguien, no tenga miedo en declararlo, porque ¿sabe qué? Esto va a traer bendición a la persona de que se le declara. ¿Cierto? Dice la Biblia que ningún tipo de amonestación en el tiempo presente es agradable. ¿O a quién le gusta que le regañen, que le exhorten? Pues no es agradable, pero al tiempo va a traer, ¿qué, hermano? Fruto, va a traer bendición, va a traer provecho, porque acuérdense que los dones son ¿para qué? Para provecho. Siempre veamos esto, hermano. Aleluya. Ahora, entonces esto nos descubre las cosas. Aquí es donde sabiduría a Salomón le descubrió muchas cosas preciosas, hermano. Venían reyes de diferentes partes para ver si verdaderamente él tenía esta sabiduría, pues Dios había dicho: nunca habrá hombre antes de ti ni después de ti con tanta sabiduría. Y sabe que, hermano, pues alguien decía: vamos a comprobar a ver si es cierto. Y cuando llegaban y veían, hermano, la forma en que hablaba, se quedaban sorprendidos y decían: la verdad, no es de compararse lo que había oído con lo que ahora experimento al estar cerca de este hombre sabio, de este hombre con tanto entendimiento, con tanta docilidad. Tenía un corazón tan dócil, tan frágil para entender la sabiduría de parte de Dios, hermano, que atendía los problemas y lo resolvía rápido. ¿Será importante este don, hermanos? Santiago dice, hermanos, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Demándela, pídala, ruéguele, clame: Señor, dame sabiduría. A veces tenemos tantos problemas, hermano, ¿pero por qué? Por falta de sabiduría. En nuestra casa, hijos rebeldes, desobedientes, esposos, ¿verdad?, que no quieren venir a las pies del Señor, esposas que se rebelan y que desobedecen, hermano, por falta de ¿qué? De sabiduría. Dice la Biblia que en los matrimonios debemos de habitar como sabiamente. En otras palabras, entonces la sabiduría es un don que no solamente se mueve en medio de la iglesia, sino en medio de las familias, en medio de cada uno de nosotros. Porque si queremos nosotros atender algún problema, alguna necesidad, pero no tenemos la sabiduría, ¿qué pasa, hermano? Se resolver los problemas, se hacen más grandes, hermano. Y alguien dice: ay, mejor ni hubiera venido a atender este asunto, ya se hizo peor la cosa. Necesitamos la sabiduría del Señor. Gracias a Dios que conocemos gente con este don, que aún, hermano, tienen esa habilidad para poder escuchar, analizar, meditar y después dar un consejo sabio, un consejo atinado. Y cuando dan este consejo atinado y sabio, ahora depende del oyente, del que escucha, en ponerlo en práctica. Si lo pone en práctica y atiende al consejo sabio, le va a ir bien. Pero si no atiende al consejo sabio y atinado, no va a pasar nada. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante. La descripción de espíritus será importante, hermanos. Discernir, entender. Sí. Está el caso de Moisés, cuando subió al monte, ¿verdad? Y en el monte dice que tuvo que interrumpir su comunión con Jehová de los ejércitos y descendió rápido y le dijo a Josué, ¿verdad? ¿No escuchas lo que hay? Y Josué rápidamente dijo: sí, escucho música de danzas, de tambores, de alegría, de gozo. Y
y le dice a Moisés, no son de alegría, no son de gozo, no es esto. En otras palabras, sabes que Josué te hace falta algo muy importante, y es que discernir, decretar, desglosar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esas no son músicas ni gritos de gozo, de alegría, de alabanza a Dios, sino son gritos de ofensa, de pecado, que ha subido la presencia de Dios. Se quedó Josué como diciendo, me equivoqué, y descendieron rápido. Y efectivamente, ¿qué pasó, hermano? Encontraron a todo el pueblo de una forma cometiendo tanta depravación, tanto pecado, adoración a un becerro, adorando, ¿verdad?, aquella imagen, y alzándole y haciendo tantas cosas. Ay, pobre Cristo. Hermano, entonces ahí vemos la diferencia. Josué no tuvo la capacidad de que, hermano, de discernir qué espíritu se estaba moviendo en medio del pueblo. Pero Moisés sí, ¿verdad?, descendió y dijo, esto no es un espíritu agradable, no es un espíritu bueno. Y en el Nuevo Testamento, hermano, la Biblia nos menciona, ¿verdad?, varios casos. Había una muchacha, ¿verdad?, que era divina. Y cuando vino Pedro, ¿qué pasó? Pablo y Pedro dice que, Pedro dice que le decían, aquí vienen los siervos de Dios. Y es un siervo de Dios, escúchenlo porque está en palabra de lo alto. Fue Pablo, y después dice que Pablo se le queda viendo y le dice, perezcas. En espíritu enmudece y sal fuera de él y nunca más hables en ella. Ay, poder en Cristo. Y todos dijeron, pero ¿por qué hace esto? Si estaba diciendo cosas bonitas de ellos. Hermano, acuérdese, dice en 1 Tesalonicenses, que también, ¿verdad?, el diablo ha venido para hacer señales y milagros mentirosos. ¿Para qué? Para engañar, si es posible, aún a los mismos escogidos. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir cuando un espíritu es de Dios y cuando un espíritu no es de Dios. Y eso se caracteriza principalmente cuando hay gente que no conocemos. No vaya a decir, pues esta profecía si es de Dios o no es de Dios. No, mis hermanos. Los hermanos que están ya dentro de la congregación y están declarados como vasos proféticos, vasos de revelación, vasos, hermano, ya que están ministrando, pues sabe que hay confianza, hay libertad, porque estamos orando por ellos, estamos ministrándolos, estamos declarando que ellos son vasos que están en constante santificación para ser usados para esta gran bendición. Y esto no solamente depende de ellos, sino depende de quién, de toda la iglesia. Pero cuando vamos a una gran reunión o hay gente que no está aún, hermano, confirmada en este don, pues sí cabe la duda. ¿Sí, hermanos? Que nunca ha sido confirmada, que ha profetizado, pero nunca hubo una iglesia o un grupo de profetas o profetizas que oraron por él para confirmar precisamente estos dones. De ahí la importancia del proceso, hermano. Cuando alguien recibe un don, ¿qué pasa? Haya recibido un don y ya que ministro, no, hay que confirmar los dones. Amén. Dice la Biblia que los apóstoles, el apóstol Juan, por ejemplo, decía, quiero escribirles en carta. Ya les escribí la carta, pero más prefiero estar presente ahí con ustedes para hablar boca a boca y confirmar algún don espiritual, confirmar algún ministerio con ustedes. Entonces ya venían los apóstoles, oraban por ellos y confirmaban los dones y los ministerios que estaban dentro de la iglesia. ¿Sí? Hoy en la actualidad hay muchos que se levantan y dicen, ya, tengo palabra profética y recibo mensajes, pero nunca han sido confirmados, hermano. Y por ello han dado algunos mensajes buenos o espirituales o conforme al plan del Señor. Pero lamentablemente lo digo con dolor en mi corazón. Han dado también mensajes, hermano, que ¿sabe qué? No son de Dios. ¿Y por qué no son de Dios? Porque nunca tuvieron el cumplimiento de estos mensajes. A mí me da, a veces no, yo le decía a mi esposa, no sé si me da coraje o
que siento escuchar a algunos hermanos que ellos mismos se levantaron como profetas y empiezan a profetizar a diestra y a siniestra, y lamentablemente esas profecías no se cumplen. No se cumplen, hermano. Un día, ¿verdad? Un candidato de aquí de Iztapan le dijeron: tú eres el próximo presidente municipal de Iztapan de la Sal. Y yo casi quería ir por taparle la boca y decir: no digas eso, hermano. Y el candidato que escuchó: ay, gracias, entonces voy con toda confianza porque voy a ganar las elecciones. Ay, ¿qué creen, hermano? Quedó en último lugar de las elecciones. ¿Y qué pasó con eso? No pudo profetizar de Dios. Sin embargo, él después se justifica diciendo: es que no creyó la palabra profética, fue incrédulo. Podemos buscar uno y mil pretextos para justificar, como lo hicieron, por ejemplo, hermanos, los testigos de Jehová en su tiempo, con tantas profecías que dieron y no tuvieron el cumplimiento acerca de los tiempos finales. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores que han profetizado acerca del fin del mundo y han inducido a muchas iglesias a que almacenen frijoles, almacenen arroz, almacenen comestibles, diciendo: para el año 2000 viene el fin del mundo y ya no va a haber comida, así es de que, hermanos, almacenen. Ay, poder de Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Unos hermanos del pueblo de Totomajac, tenía mucha amistad con ellos, los estimaba mucho, y un día llega el pastor: ya compró frijol. Le digo: sí, ya tenemos frijol en la alacena, gracias a Dios. No, hermano, tiene que comprar por cargas. Digo: hermano, para que tal se me echa a perder. Dice: hermano, es que ya no va a haber frijol para el año que viene. Mire eso, hermano. Pues es que ya viene Cristo y vamos a pasar parte de la gran tribulación y viene, hermano, el hambre. Digo: hermano, a mí no me va a tocar eso. Yo cuando eso de que ya voy a estar con el Señor. Y dice: no, hermano, compre. Es más, si no tiene dinero, yo le doy para que compre. Digo: hermano, no, gracias. Y después, ¿verdad? Y el hermano: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está, hermano? Bien, se me echaron a perder los frijoles, cayó el ojo. Qué tristeza y qué dolor ver todo esto. Pero todo, ¿por qué, hermano? Por la falta de sabiduría de los dones. Cuando hay sabiduría, hay ciencia, hay discreción de espíritus, podemos discernir si un espíritu es de Dios o si un espíritu no es de Dios. Cuando iba a salir a pelear el rey Achab con ¿cómo se llama el otro, hermanos? Bueno, con otro, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Y vamos a la guerra. Y le dice, ¿verdad? Josafat. Dice Josafat: oye, ¿pero ya consultaste a Jehová? ¿Qué te dice Jehová? ¿Vamos a ir? Dice: sí, dice que vayamos, que nos va a dar la victoria. Oye, pero ¿no hay otro profeta por ahí? Sí, hay otro profeta, pero ese siempre me profetiza mal. Él no. Tráelo que nos profetice. Y viene y profetiza y dice: sí, vayan, porque Dios les va a dar la victoria. Y Josafat dice: te conjuro por Jehová que nos digas la verdad. Y él dice: no, Dios dice que sí va por ser rey. Y entonces, ¿por qué hiciste esto? Porque el rey Achab ha hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y entonces Dios quiso ya destruirlo. Y entonces dijeron de qué forma, y salió un espíritu y dice: yo me encargo de destruirlo. Voy a engañar, a hablar a los profetas para que él vaya a la guerra y muera. Y por eso ese tipo de profecías. Qué bueno. Y el otro, el rey Achab decía: te dije que siempre me profetiza mal, no le hagas caso y vámonos. Es más, nos vamos a disfrazar para que no nos haga nada. Porque la orden era que, hermano, que solamente a ellos los iban a matar. Y una flecha perdida se mete por el medio de la armadura, ¡pum! Y se muere Achab. Y cuando descubren, ¿verdad? Se van y dicen: ya cumplimos nuestro objetivo. Y se cumplió la palabra del profeta que profetizaba cosas negativas. No que profetizaba de la carne, o profetizaba de sus sentimientos, o profetizaba del diablo. No. Sino profetizaba cosas que, hermano,
lo que era, no cosas agradables, no cosas bonitas. Porque pensamos que la profecía es siempre cosas bonitas. No, hermano. Acuérdese también el propósito de la profecía es que, ¿o los dones son de qué? De exhortar. Y la exhortación, ¿qué, hermano? ¿Será bonita? Pues no es muy bonita, pero es buena. Amén, gloria a Cristo. Bueno, entonces ya se aprendió el primer grupo. A ver, ¿cuál es el primer grupo de los dones, hermano? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿y qué? Discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, ¿sí? Este es el primer grupo. Y si no lo aprendemos, hermano, pues ya los demás van a estar más fácil. A ver, ¿alguien que me los quiera decir sin leer? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Amén. A ver, ahí atrás, mi hermano Teófilo. Palabra de sabiduría, palabra de discernición de espíritus y don del espíritu. No, le faltó uno nada más, hermano. Palabra de ciencia. A ver, mi hermanito allá. A ver, no lo escuché. No. ¿Palabra de qué? Sabiduría. Ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Sí? Discreción. Conocer qué espíritu. Y ves que decimos, a ver, hermano, ¿qué espíritu traes? ¿Espíritu de pelear o espíritu de sumar o en otras palabras, hermano, el espíritu, la actitud que nosotros traemos? O sea, ¿qué espíritu traemos? En la escuelita, en la inauguración, yo les decía a los niños, vamos a declarar una actitud positiva, en otras palabras, un espíritu agradable en todos los niños. ¿Sí, hermanos? Qué hermoso, y pues lo hemos visto, ¿verdad? Que todos los niños vienen con esa actitud, con esas ganas, con esa energía, con toda la pila, gloria al Señor Jesucristo. Hermano, lo estamos declarando, y qué hermoso es poder declarar que esto es muy importante. Amén, aleluya. Bueno, ya la mayoría se lo aprendió, entonces ahora vamos a ver, ¿quiere ver el segundo grupo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el segundo grupo, y este primer grupo, ¿cómo se llaman los hombres? ¿De qué decíamos? ¿Dones de qué? Bueno, se le quita, pues, ¿verdad? El primer grupo son los dones de qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque por medio de estos dones conocemos cosas ocultas. Ahora, el segundo grupo dice aquí en el versículo número 9, a otro es ¿qué? ¿Dones de qué? De fe. Este es un tema muy de hablar de la fe. El segundo